Cuando llegamos a la palabra de Dios y encontramos estas promesas, ¿no? Dice la Biblia que Él pone sus ojos sobre cada uno de nosotros y nos invita a caminar, a seguirlo, ¿no? Cuando tú lees los evangelios te das perfectamente cuenta que lo único que Dios pide es sígueme, ¿no? Se encuentra a Mateo y le dice sígueme, se encuentra a los discípulos y les va diciendo sígueme. Y hoy Dios nos recuerda a nosotros que la importancia para nuestra vida es vamos a seguir a Cristo. Cuando hablamos de seguir a Cristo, viene de la mano la idea, y es lo que hemos venido desarrollando, de estar en la voluntad de Dios, ¿no? Porque en la voluntad de Dios entendemos, al menos intelectualmente, entendemos que es lo mejor para nuestra vida. Y por eso continuamente nos animamos y nos invitamos unos a otros a obedece a Dios. Obedece a Dios porque ahí está la felicidad. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si lo que estoy viviendo, las circunstancias en las que hoy estoy transitando son el plan, la voluntad de Dios para mi vida? Y ahí es donde Dios una vez más nos dice, te dejé mi palabra. En el Antiguo Testamento, Dios se dirige a su pueblo, el pueblo de Israel, y le dice, Israel, tú te equivocaste, o sea, fallaste, porque ignoraste mi palabra. El pasaje dice literalmente, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. O sea, el conocimiento práctico de la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo realmente anhelamos no equivocarnos, no errar como Israel erró, y como podemos ver así, ejemplos en la Biblia de creyentes que desatendieron la palabra de Dios. Entonces, el principio es, vamos a afirmarnos en que la palabra de Dios sea la guía, el fundamento, el ancla, así, la directriz de nuestra vida. Cuando tú estás viviendo cada vez más cerca de la palabra, de la misma manera, cada vez más, con más claridad, con más sencillez, vas a poder identificar lo que Dios tiene para ti. A través de los años que he caminado al lado del Señor, yo he podido ver esto muchas veces y de muchas maneras. Que cuando el creyente está cerca del Señor, así, distinguir lo que Dios tiene para él o para ella le es bien sencillo. Son el tipo de creyentes que se acercan, por ejemplo, al consejo, pero que ya saben, mira, Dios me dijo esto. Y lo tienen bien claro, lo tienen bien fresco, y ya nada más es confirmarlos, o sea, afirmarles, sí, efectivamente eso es lo que Dios tiene para ti, ¿no? Pero cuando el creyente empieza a caminar así a la distancia, ¿no? Así de que dices, sí, todavía veo por allá al Señor, ahí lo voy siguiendo, ¿no? Pero ya no estás cerca, ya no estás en la intimidad con el Señor. Entonces, las cosas que en otro momento fueron sencillas, se empiezan a complicar. Y yo veo así como, en nuestra experiencia como creyentes, las cosas que nos deben parecer o que deberían ser ya muy fáciles de decidir, esto sí le agrada a Dios, esto no le agrada, empezamos a, como dice coloquialmente, empezamos a pasar aceite, ¿no? Ya no sabemos distinguir si eso es lo que Dios quiere, si es mi voluntad, si estoy engañado, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí la parte clave y lo que yo te quiero invitar a que tú te afirmes es, la palabra de Dios debe ser tu guía. Busca su voluntad. Pídele a Dios que en tu corazón Él pueda producir, y esta parte es clave, que Él pueda producir ese deseo, Dios, yo quiero seguirte, guíame en ese camino. Cuando lees, por ejemplo, expresiones de David que dice, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el corazón, esa es la actitud que Dios quiere bendecir. Entonces, partiendo de la obediencia a los principios fundamentales de la palabra, Dios no va a tener problema para irte dando más detalles, para hacer más claro cuál es el camino. Pero si no obedecemos a los principios fundamentales de la palabra, que vayas a orar, que vayas a leer, que hables de Cristo, que guardes tu relación con Dios, si no obedecemos a esos principios sencillos, ¿cómo nos puede dar Dios más? No se puede, ¿sí? En la historia que estamos contemplando, es un triste, dramático, profundo ejemplo de lo que significa desatender lo que Dios ya ha dicho. Estamos en la historia de Ruth,
Y dejamos a esta familia avanzando en sus planes de vamos a buscar un mejor lugar. Fíjate, ¿cómo somos? Vamos a buscar un mejor lugar que el lugar que Dios nos dio. Vamos a buscar unas mejores condiciones que las que hoy tengo en la tierra donde Dios me puso. Y ahí va Elimelec, Noemí y sus hijos a la tierra de Moab. Vamos a leer versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Ruth. Cuando entramos a nuestros caminos, a nuestros planes, las cosas no salen como pensábamos. Y dice el pasaje, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Fíjate cómo el pasaje relata que después de que salen de la tierra prometida, los hijos de Elimelec y Noemí se casaron. Malón y Kelión se casaron con 2 mujeres extranjeras. Y aquí yo quiero que notes lo siguiente. Una vez que salimos del círculo donde Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos, ¿no? O sea, los límites que Dios pone a nuestra vida son límites en donde Dios dice, te pongo ahí porque ahí te puedo bendecir, porque ese es el lugar donde yo he decidido que tú estés. Cuando salimos de los límites, ¿han visto así en las carreteras que dice, por ejemplo, si excedes el límite de velocidad no aplica el seguro? ¿Sí han visto esos letreros? Bueno, creo que también viene hasta en los boletitos o en los tickets que te dan en la caseta, ¿no? Con exceso de velocidad no aplica el seguro. Bueno, cuando tú excedes el límite que Dios puso, el lugar donde Dios te puso, dice, no aplica el seguro. O sea, Dios dice, yo voy a dirigir tu vida, yo quiero guiar tu vida, yo tengo lo mejor para ti, pero hay un lugar. Y cuando Elimelec, Noemí, como jefes de la familia, decidieron salirse del lugar, exceder el lugar que Dios tenía para ellos, se acabó el seguro. Y no es que Dios esté buscando, mira, este ya se salió, a ver, Miguel, Gabriel, prepárense un buen rayo para que les caiga encima, ¿no? Prepárense una buena calamidad. No, simplemente son situaciones que nosotros provocamos. El pasaje relata que después de que salieron del lugar de bendición, para ellos ahora fue más fácil saltarse una segunda traba. Es como cuando, poniéndolo así en lo práctico de nuestra vida cotidiana, si hablamos de la importancia de vivir en la palabra, es como el día que dejas de leer y dices, hoy no leí. Y al día siguiente te es más fácil tampoco leer. Y cuando te das cuenta, de repente ya pasaron 3 días o 5, o a lo mejor ya pasó una semana y tu Biblia ahí está bien, bien guardadita, encima del buró o en el cajón del buró, ¿no? Y es donde tú dices, oye, sí es cierto, una vez que yo paso la primera barrera de detención, de protección que Dios me da, la siguiente me la voy a pasar bien fácil. Eso es lo que hicieron Malón y Kelión. Se muere el papá. Y los hijos dicen, pues esta muchacha me gusta. Esta muchacha es bien atractiva. Mamá, me quiero casar. ¿Por qué? Porque la amo, ¿no? Nunca voy a encontrar a una persona como ella. Y olvidaron completamente que la misma palabra de Dios decía en la ley que los hijos de Israel, la nación escogida, el pueblo a través del cual Dios se había comprometido a hacer bendición a todas las naciones, no debían casarse con mujeres extranjeras, pero había un porqué. Dios dijo, porque esas mujeres, esos pueblos, adoran a otros dioses. Dioses que no son reales, dioses de madera, dioses de metales, dice, y van a hacer que su corazón se aleje de mí. ¿Por qué cayó? ¿Por qué falló en su vida al final Salomón? Porque dentro de las mujeres con las que se casó, escogió a mujeres extranjeras, las cuales, dice la Biblia literalmente, desviaron su corazón de la sincera fidelidad, de la sincera entrega a Dios. Y entonces aquí vemos cómo en el tiempo, y no fue mucho,
Bueno, depende de quién lo diga, ¿no? Si se lo pregunto a uno de los niños aquí en primeras filas y les digo 10 años, dicen, no, eso es muchísimo tiempo, ¿no? Pero si se lo pregunto a los papás, ya no es tanto, ¿no? Ya 10 años, depende de quién lo vea, en su perspectiva puede parecer mucho o puede parecer poco. Pero pasaron, dice la Biblia, unos 10 años y ya encontramos a Malón y Kelión, casados con las mujeres que Dios no era su plan que fueran sus esposas. ¿Qué pasa después? Dice la palabra de Dios que estos muchachos que ya habíamos visto en pasajes anteriores que tenían mala salud, pues resulta que también ellos se mueren. Dice el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora encontramos en escena a 3 mujeres. La primera de ellas, Noemí, la vemos enfrentando una tragedia mayúscula. Primero quedó viuda y ahora queda desamparada porque aún sus 2 hijos, los 2 varones, los 2 pilares de su casa se mueren. Desde el punto de vista de lo que le podía ocurrir, de lo peor que le podía ocurrir a una mujer en la antigüedad, en tiempos bíblicos, era quedarse sin esposo y quedarse sin hijos. Me venía a la mente, por ejemplo, este pasaje donde Jesús en su ministerio estaba atravesando por una ciudad, la ciudad de Naín. Y dice la Biblia que iba un cortejo fúnebre, ¿no? Iban a enterrar el hijo único de una madre que era su única familia, ¿no? Y Jesús tiene compasión de ella, viendo la situación a la que iba a entrar, ¿no? Toca el féretro, toca el cortejo, resucita a este muchacho, se lo devuelve a su madre. Milagros del Señor. Pero nada más para recordarte entonces que lo que enfrentaba una mujer viuda era tremendo. Sin oportunidad de trabajar, sin oportunidad de salir adelante, sin tener esperanza, ¿no? Ni siquiera de cómo subsistir. Pero ahí es donde encontramos cómo en la palabra de Dios, Dios sí había previsto, Dios se había dado detalles para cuidar, por ejemplo, a las viudas y a los huérfanos. Dice en uno de los pasajes, dice, Dios, tú eres un Dios de huérfanos, un Dios de viudas, ¿no? Tú eres quien les levanta la cabeza. Y entonces, esta circunstancia, y aquí vemos parte de cómo Dios nos atrae, cómo Dios nos bendice, parte de esta tragedia sirvió para empezar a remover ahí en el corazón, en el interior de Noemí, el conocimiento. Oye, Dios tiene un plan. Sí, ya quedé viuda, ya quedé desamparada de mis hijos también, pero yo sé que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, hay promesas para las personas como yo. Y entonces Noemí empieza a tomar decisiones otra vez. Pero a diferencia de las decisiones que tomó al principio, junto con Elimelec, de salirse del lugar de bendición, ahora ella empieza a pensar, ¿y si regreso? ¿Y si vuelvo a donde Dios bendice? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella decide regresar a su tierra, y es evidente que sus 2 nueras, tanto Orfa como Ruth, la amaban. Ellas están casi decididas, casi así comprometidas con regresar a Belén con Noemí, ¿sí? Noemí estaba sufriendo mucho, pero vemos algo. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, esa persona da un testimonio. Cuando tú has nacido de nuevo, en tu vida hay algo diferente. Eso diferente se llama Cristo. Ahora, no hay duda, y lo vamos a ver a través de este pasaje, no hay duda que el testimonio que Dios da a la vida del creyente es directamente relacionado, estrechamente relacionado con cómo está tu cercanía con Él. ¿Sí? Entonces, Noemí había dado un testimonio tal que sus nueras la amaban. Imagínate, era la oportunidad, si las nueras no hubieran estado a gusto con Noemí, era la oportunidad de, ay, ya por fin, se murió el esposo, me regreso con mi mamá, ¿no? Me regreso a casa de mis papás. Y vemos que no,
estas dos mujeres empiezan a caminar con Noemí camino a la tierra de Belén. ¿Sí? Pero entonces, algo que también nos llama la atención es que cuando tú te identificas con Cristo, Cristo se ve. Pero la pregunta que nos debemos hacer hoy nosotros es, ¿de qué tamaño es el Dios que se está viendo en tu vida? Porque a lo mejor estamos permitiendo que el Dios que se ve en nuestra vida sea, pues sí, un Dios, pero pequeñito, ¿no? Así un mini Cristo, un mini Dios. O en tu cercanía con el Señor, tú puedes estar proyectando, puedes estar manifestando a los demás un Dios grande. Ayer tuve la oportunidad, junto con mi esposa, de platicar con una señora que está enfrentando un tema de salud bien difícil con su pequeño hijo. Y nosotros, después de compartir el Evangelio, la invitamos a, mira, tú confía en Dios. Pon este asunto en las manos de Dios. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y puedes compartir lo que tú has visto, lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado de los milagros que Dios te ha dejado ver, te ha dejado palpar en tu caminar con Él. Pero si tú no estás caminando con el Señor, si tú no estás en cercanía con el Señor, no le vas a hablar de lo que tú has visto, sino a lo mejor quizá, pues yo he escuchado, ¿no? Como dijo Job, de oídas te había oído, ¿no? Pero Job dice, ahora mis ojos te ven, ¿sí? Entonces, qué padre es que nosotros podamos ser invitados, y hoy sin duda esto es para nosotros. Te invito a que el Dios que proyecta tu vida le haga zoom, así. ¿A quién no le gustan las pantallas gigantes, no? Así, hazle zoom a ese Dios que Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Si ya aceptaste a Cristo, este es el deseo de Dios, que Cristo se vea en tu vida. A lo mejor la gente te lo va a decir, a lo mejor no. Hay personas que llegan y te dicen, oye, tienes algo diferente. No saben que se llama Cristo, pero esa es la oportunidad para que tú les digas, sí es cierto, hay algo diferente, es Jesús, es el que está cambiando mi vida, ¿sí? Pero vemos como Noemí, que no está muy bien en su relación con Dios, que no está en el lugar de bendición, aunque está, vamos a decir, reaccionando y queriendo regresar a casa, vemos que está afectada. Noemí está afectada por las circunstancias, está afectada por el hambre, está afectada por la viudez, por la recién pérdida de sus 2 hijos. Y ya te puedes imaginar emocionalmente cómo estaba, ¿no? Ya te puedes imaginar qué es lo que ella estaba atravesando. Entonces, claro, a la hora que sus nueras empiezan a caminar con ella, camino a Belén, ella les dice, no, ustedes regrésense. No les dice, me van a estorbar, porque yo creo que era un poquito sabia, ¿no? Pero sí les dice, ¿sabes qué? Orfa, Ruth, si ustedes me siguen, y les llegó por donde sabía que las podía hacer cambiar de opinión, si ustedes me siguen, se van a quedar sin casar. Imagínate, qué tragedia, ¿no? Porque las leyes del matrimonio en Israel eran muy especiales en este asunto. Y además, te repito, eran mujeres extranjeras, ¿sí? Entonces, Noemí, si ustedes me siguen, muchachas, lo más seguro es que se queden sin esposo. La ley de Moisés es muy claro respecto a esto. Así que, no, porque la única opción que Dios da en la ley para que una viuda se case es que un hermano suyo te tome por mujer, y entonces el primer hijo que nazca de esa nueva pareja, perpetúe el nombre del difunto. Esa era la ley, o es la ley de Dios en el Antiguo Testamento, para que no se perdiera el nombre de una familia. Ahora, aquí no hemos entrado a ese detalle, quizá no entremos profundo este día, pero sí te recuerdo que estamos hablando de un detalle no menor. Elimelec estaba en la línea mesiánica. Es decir, hoy podemos ver así, rastrear la genealogía de Jesús, y Elimelec estaba en la genealogía de Jesús. Así que el hecho de que se interrumpiera la línea mesiánica, pues imagínate nada más, pues ya no llegó el Salvador. El Señor Jesús ya no pudo nacer
porque a una pareja de creyentes ahí en el Antiguo Testamento se le ocurrió salirse de la voluntad de Dios. Fíjate cómo nuestra vida tiene trascendencia tal que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, a darnos cuenta de cuál va a ser el impacto. Claro, lo que tú hagas hoy o lo que yo haga hoy no va a determinar si viene el Salvador o no, ¿no? Pero vamos a ponerlo en ese mismo contexto. ¿Cuántas personas dejarían de escuchar del Señor a través de tu vida si tú decides empezar a caminar así, a distancia? Como los discípulos que seguían a Jesús cuando fue prendido en Getsemaní, dice la Biblia, y lo seguían de lejos. Si tú quieres seguir a Jesús de lejos, Dios te va a dejar. Pero ¿de qué nos estaremos perdiendo en lo personal y hacia las personas que tienen el derecho de recibir de nosotros esa luz, de recibir de nosotros esa sed de seguir a Cristo? Entonces, el planteamiento que le hace Noemí a Orfa y a Ruth de regrésense a su casa, nada más nos habla de cómo un testimonio de una persona que no está así en el fuego del Señor, en la intimidad con el Señor, le dice, no, regrésate, vete a tu tierra. Vamos a leerlo. Ruth 1, versículos 11 al 14. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué escena tan conmovedora. Pero déjame llevarte a resaltar algunos puntos. Primero, date cuenta, una vez más, cómo el no estar cerca del Señor nos roba la visión. O sea, Noemí, en un sentido práctico, está preocupada por el matrimonio que estas muchachas puedan alcanzar. Y les dice, conmigo, si me siguen, no va a estar fácil, ¿no? Pero nos podemos ver algo. Noemí nada más está concentrada en lo temporal. ¿Sí te das cuenta? O sea, Noemí ni siquiera lo menciona, ha perdido de vista, oye, pero en Israel, ellas pueden cambiar su eternidad. En Israel ellas van a conocer, a seguir, a obedecer al Dios verdadero. Si me siguen, el matrimonio pasa a segundo término. El primer término debería ser, van a aprender a conocer a Dios, a amar a Dios, a obedecer, a seguirlo, a servirle. Pero claro, todo esto, a la hora que no está la persona cerca del Señor, pues no es tan importante, ¿no? O sea, ¿quién lo puede ver? El que está en cercanía con el Señor. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo produce. No dice la Biblia en Colosenses, porque Dios, o Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El cargo por las almas, la pasión por obedecer a Dios, no lo producimos nosotros. Lo permitimos cuando estamos cerca del Señor y entonces Dios lo puede producir. Otro asunto. Vemos que Noemí dice, en gran amargura estoy yo. Pero las palabras que me impactan mucho es que ella dice, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Sí, Noemí, pobrecita de ti. Tú te sales del plan de Dios, tú te sales del lugar de bendición, tú abandonas el proyecto y cuando vienen las consecuencias, Dios ha sido bien malo conmigo. Y así somos.
La mano de Jehová ha salido contra mí. Un tercer punto. Estas dos mujeres, las nueras, Orfa y Ruth, tenían que tomar decisión. ¿Qué hago? Me están invitando a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida que no tengo idea, pero que yo he visto algo diferente en Noemí. Aunque sea poquito, aunque sea así ese Dios chiquito del que, digo, para entenderlo hablamos, ¿no? Ellas dicen, tengo que tomar una decisión. Las dos lloraron. Las dos fueron movidas a la emoción, a la decisión del corazón. Pero una, con un beso, se despide y la otra no. En un sentido práctico, nosotros también todos los días podemos ir a una enseñanza. Es más, tú puedes ir a un estudio, a lo mejor como este, escuchar algo donde Dios te está así sacudiendo el corazón. Te puedes emocionar, puedes llorar, pero al final tú vas a decidir, ay, sí estuvo bien emocionante la invitación a regresar a la palabra, a regresar a la entrega, a regresar a que sea Dios lo primero en mi vida. Besar al Señor y salirte. Regresar a casa de tus papás. Digo, para seguir la idea de este pasaje, ¿no? O puedes decir, Dios, sí es cierto. A lo mejor me quedo sin casar. A lo mejor voy a enfrentar rechazo en el pueblo a donde voy. A lo mejor, pero ahí te voy a conocer. Ahí voy a seguirte. Ahí voy a invertir mi vida en lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, cuando leemos esto, vemos qué terrible, y a lo mejor suena dura la palabra, pero así es. Qué terrible es el testimonio que damos como creyentes cuando no estamos cerca de Dios. Noemí en este momento debería estar invitándolas, animándolas. Qué bueno que tomaron la decisión de ir conmigo. Miren, si se casan o no es lo de menos, pero van a ver lo que es estar en el pueblo de Dios. Qué diferente, ¿no? Es más, yo no sé al final si Orfa o no se convirtió, pero yo creo que Noemí al paso del tiempo recapacitó y dijo, híjole, ¿cómo hice lo que hice? ¿Por qué no fui más clara en decirle, mira, a lo mejor no soy el mejor testimonio, no soy la mejor persona, pero Dios no es así, Dios no falla. Y no es cierto, Dios no salió con su mano alzada contra mí, yo desobedecí, yo fallé. Y qué diferente a lo mejor hubiera sido la decisión de Orfa, en lugar de regresarse a su casa, decir, oye, sí es cierto, yo quiero conocer a ese Dios. Por eso, una invitación que Dios hoy tiene para nosotros, si la quieres aceptar, es cuida tu testimonio. Pero ¿cómo se cuida el testimonio? Cuida tu relación con Dios. Tu testimonio se cuida solo si tú cuidas tu relación con Dios. Si tú cuidas tu relación con Dios, entonces tu vida, en lo que hagas, vas a tener siempre la visión, estoy pasando junto a personas eternas, junto a almas eternas, y mi vida les está diciendo, tu vida les está diciendo si vives para lo eterno o si vives para lo temporal. A veces no necesitamos hablar, nuestra vida lo dice. Y entonces, cuando tú estés viviendo cerca del Señor, la gente va a entender, oye, hay una eternidad esperándonos. Qué diferente, ¿no? Orfa y Ruth aman a su suegra, las dos lloraron, pero solo una toma la decisión de seguir a Noemí. ¿Sí? Entonces, de estas tres personas, vamos a decir, las tres están tomando una decisión. Noemí, de regresar al lugar de bendición. No con la mejor actitud, pero está tomando la decisión correcta. Aquí también aprendemos algo. Hay veces que tú no tienes ganas de orar, ¿a poco no? Hay veces que no tienes ganas de leer, estás muy cansado, muy cansada del día. Y dices, no, ya quiero irme a la cama. Pero ahí tú puedes tomar la decisión, Dios, yo sé que esto es importante para mí y para ti. ¿Tú crees que Dios no disfruta cuando pasamos tiempo con Él?
Noemí está tomando la decisión, voy a regresar. No tengo la mejor actitud, voy medio amargada, ¿no? Pero estoy haciendo lo correcto. Orfa también está tomando una decisión, regresarse. Y Noemí por eso es así, vamos a decir, la que lleva el papel principal en esta escena, porque ella está decidiendo, no importan las dificultades, no importan las consecuencias, no importa lo que pierda o lo que deje de ganar, yo te voy a seguir. ¿Sí? Pero qué importante es para nosotros saber que en quien sí podemos confiar es en Dios. Que en Dios están las promesas. Que en Dios está la seguridad. Y esto es lo que de alguna manera Noemí está empezando a reubicar. Dios es fiel. A veces como creyentes podemos identificarnos con Noemí en esos momentos donde a lo mejor no estamos viviendo tan cerca del Señor como debiéramos. Y nos lo dice la conciencia, nos lo dice el Espíritu. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de decirle a Dios, sí es cierto. Porque Dios siempre sale a buscarnos, sale a encontrarnos para decirnos, oye, vente, acércate. Y cuando te acercas, ¿qué pasa? Que vas a la Biblia y empiezas a ver en la Biblia que hay alimento, que hay agua fresca. Empiezas a ver en la Biblia que realmente tu relación con Dios se empieza a fortalecer poquito a poco. Ese alimento, igual que el alimento físico, que cuando empiezas a alimentarte correctamente, lo empiezas a notar. Cuando vas a la palabra de Dios con esa hambre, con ese deseo, también te das cuenta que Dios empieza otra vez a poner en ti esos deseos espirituales, propósitos espirituales. ¿Quién tiene ganas de memorizar sin leer? Es imposible. ¿Quién tiene ganas de meditar en algún pasaje de la Biblia sin pasar por él en la lectura? ¿Sí? Pero cuando lees la Biblia, cuando pasas tiempo en ella, tienes paz. Ayer con esta señora que le compartíamos el Evangelio, le invitábamos, mira, ve a tu Biblia, abre tu Biblia. Dios ahí te va a dar paz. Y te das cuenta que cuando lo haces, empiezas a disfrutar de una manera diferente tu relación con Dios. Porque la palabra de Dios empieza a hacer lo que siempre hace, un trabajo que en ningún otro lugar, que en ninguna otra actividad puede producir en el interior. La palabra que actúa en el corazón del que la cree. Y entonces ahí vemos a Noemí, a Ruth, de regreso a Belén. ¿Sabes de qué nos está hablando Dios? Nos está hablando de una de las bienaventuranzas más importantes de la Biblia. Vamos a leerla. Salmos 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y subraya este versículo 2 en tu mente, en tu corazón. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nota las palabras. Es delicia, deleite. No es el creyente que dice, ay, es que ya me dijeron el domingo que tengo que leer. Que si no leo, tache. No es así. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la recompensa o cuál es la cosecha de sembrar bien? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay esta parte como nos gusta, ¿no? Todo lo que hace prosperará, pero hay una condición. Hay algo que nos toca a nosotros. ¿Es la ley de Dios tu delicia? ¿Es la ley de Dios realmente aquella en la cual tú puedes decir, no de memoria, no es, ay, sí, pues aquí dice, ¿no? Sino que puedes decir, ¿en ella medito? Todos anhelamos que nuestra vida transcurra en estos renglones. Todo lo que hace prosperará. ¿Y sabes qué? Dios también.
Dios quiere bendecir tu vida, que todo lo que hagas prospere. Pero Dios te está invitando entonces a que vuelvas a ese lugar, que vuelvas a la casa de Dios, a la casa de pan. Noemí está regresando a Belén, la casa del pan. Dios te invita hoy a que tú todos los días tomes la decisión: Dios, yo no me quiero salir de la casa donde tú bendices. El fuego de mi relación con Dios no lo quiero abandonar. Porque ese es el lugar donde Dios va a traer la bendición constante. Entonces, ¿cuál es la invitación concreta para ti esta mañana? Si tienes un tiempo definido en la palabra de Dios, afírmate en él. Y si no lo tienes, búscalo. Date un tiempo todos los días en la palabra de Dios, afírmalo. Si lo tienes, cuídalo. Pídele a Dios que te dé la gracia y que te dé el tiempo para poder ampliarlo. Pero si no lo tienes, ten cuidado. Aguas. Estás invirtiendo el tiempo en lo que no deja. Cuando llega Marta y le dice a Jesús: Señor, ¿qué no te da cuidado que mi hermana me deja toda la chamba? ¿Todo el quehacer? Las palabras de Jesús fueron sencillas. Ay, Marta, tu hermana ha escogido la buena parte. Estoy hablando de prioridades. Dios dice: ¿qué escoges? ¿Qué escoges hacer a la hora que Dios te invita a pasar un tiempo con Él? Un rato a solas con el Señor. Yo te invito a que tú te definas, que pongas bien claras tus prioridades en mi vida. Que tú digas, no que lo diga yo. Que tú puedas decir: en mi vida lo más importante es la palabra de Dios. ¿Y por qué no digo Dios? Porque la palabra de Dios es lo que puedes tocar y dedicarle tiempo. O sea, realmente tu amor por Dios lo vas a manifestar en tu amor por la palabra de Dios. Porque yo puedo decir: ay, sí, amo mucho a Dios. Pero ¿qué dice Jesús? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos con este reto de parte de Dios. Pídele que para ti, en tu vida, la palabra vuelva a ser el eje de tu vida.